Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 52º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 51ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 2005-2006, en la que el Liverpool buscaba competir para defender su corona. Descubrámoslo aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. 73 equipos se anotaron en principio para participar de la temporada del máximo torneo continental, ya que la UEFA permitió el regreso de Kazajistán. Pero estaba la polémica generada por el campeón Liverpool y su admisión al torneo como defensor del título. Como contamos en el video anterior, terminaron quintos en la Premier League y la Football Association había determinado que los 4 primeros de la liga ocuparían sus lugares respectivos, aunque creyendo que los Reds deberían tener su plaza si no lograban entrar en esos lugares y que UEFA decidiría su destino. Tras lograr la corona, el organismo continental hizo valer la postura de FA y no admitir al campeón de Europa. Entonces se dio una reunión del comité ejecutivo y se decidió que los Reds, de manera excepcional, sean admitidos para defender del título, aunque con la salvedad de tener que disputar el torneo desde la primera ronda preliminar, tener su puesto de Copa de la UEFA vacante, torneo al que calificó, y no gozar de protección nacional, con lo que podía enfrentarse a equipos ingleses en cualquier ronda del torneo. El título del Porto en 2004 permitió a Portugal acumular un tercer equipo en el torneo en detrimento de Grecia. República Checa recuperaba su plaza directa en los grupos en reemplazo de Escocia y Turquía lo mantuvo como consecuencia de lo sucedido con el Liverpool. Esto benefició también a Polonia y Rumania, que iniciaron el torneo una ronda antes de lo previsto. Además, Noruega le arrebató a Israel la chance de admitir un segundo equipo. Con eso se inscribieron 74 equipos y por primera vez Eslovaquia jugaba la primera preliminar debido al caso de los campeones Reds. La primera ronda previa se sorteó el 24 de junio del 2005 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 12, 13, 19 y 20 de julio. Esta ronda ya admitió duelos de martes oficialmente y sus sembrados se determinaron de la misma forma que en torneos anteriores. Dinamo Tbilisi remontó a la derrota que sufrió en Televaria Tallinn en Estonia y le venció 2-0 con tantos de Levan Menkatse y Sergio Velatze para clasificarse de ronda. Kaunas protagonizó las goleadas de esta ronda y metió 8 goles en sus 2 duelos ante el HB Torcham, con Andris Velika marcando doblete en las Islas Feroe e Irmantas Elmikas anotando en ambos partidos. El campeón Liverpool estrenaba la defensa de su título superando con facilidad al Total Network Solutions galés, al que le marcó 6 goles, 5 de ellos de Steven Gerrard, que hizo un triplete en Anfield y doblete en Wrexham. Jaka Balkiakowski superó en la ida al Punic Yerevan con tanto de Juha Pasoja. La vuelta en Armenia tuvo un empate a 2 que le permitió calificar al cuadro finlandés a la siguiente ronda con algo de sufrimiento. El F91 Dudelange consiguió una clasificación agónica e histórica ante el Ljenski Mostar en Bosnia, ya que forzó la prórroga de en los descuentos. En el tiempo extra goleó y un cuadro de Luxemburgo clasificaba de ronda en la competición por primera vez desde 1963. El debutante Rabotnicki sorprendió al Esconto venciéndole por un contundente 6-0 con doblete de Adrian Nuhiu, el cual le permitió clasificar de ronda pese a caer por la mínima diferencia en Letonia. Anotó y sacó un empate a 1 de su visita a Bielorrusia ante el Dinamo de Minsk y lo superó con gol de Konstantino Samaras en el duelo de vuelta en Nicosia, con el que se clasificó de ronda. Sheriff Tiraspol superó sin muchos problemas al Sliema Wanderers, al que le marcó 6 goles en su serie, 4 de ellos en Takali, en donde Alexandru Purianu marcó un doblete para los moldavos. El debutante Armenia Bratislava necesitó de tiempo extra para eliminar al Kairat Almaty, contra quien cayó 2-0 en el Kazajistán y le derrotó 4-1 con tantos de Jan Kozak y Pavol Stanio en el alargue. Neftchi Bakú superó sin muchos problemas al FH Hamney Yordur con tantos de Agil Mamadov en sus triunfos 2-0 en casa y 2-1 en Islandia, que lo complementó Nadir Naviev. Tirana remontó el 2-0 que sufrió en el dominante del Gorica con un inapelable 3-0 y los goles de Artin Dakli, Rezaldabula y Hamdi Salih, con los que se clasificó a la siguiente ronda. Finalmente el Shelbourne superó en esta serie con más morbo de esta fans del Glentoran, en una batalla de cuadros irlandeses. Los dobletes de Jason Byrne en ambos duelos siguieron los triunfos del cuadro de Drumcondra. La segunda ronda previa se sorteó después de darse lo propio con la primera y sus duelos se programaron para el 26 y 27 de julio y 2 y 3 de agosto.
Esta ronda ya admitió duelos de martes y sus sembrados se determinaron de la misma forma que en torneos anteriores. Liverpool ratificó sus credenciales ante el Kaunas y lo venció en sus dos duelos en donde Gerrard y el francés Gibili Cissé marcaron por duplicado en Lituania y Anfield para la clasificación de los Reds. Armenia Bratislava protagonizó el gran golpe de esa ronda ya que superó al Celtic, al que goleó 5-0 en Telene Pole con hat-trick de Juraj Halener. Pese a caer 4-0 en Glasgow, los eslovacos se pudieron clasificar dramáticamente. Anderlecht selló su clasificación a la siguiente instancia en el duelo de ida ante el Neftchi Bakú ya que lo goleó 5-0, y pese a caer por la mínima diferencia en el duelo de vuelta en Azerbaiyán. Vålerenga superó sin complicaciones en un duelo de cuadros nórdicos al Haka Valkeakoski, al que goleó 4-1 en Finlandia con doblete del veterano Tore André Flo, tras vencerle por la mínima en Oslo. Malmö volvió a la competición y lo hizo eliminando al Maccabi Haifa, al que venció 3-2 como local en Suecia y arañando el empate de manera agónica con tanto de Peter Abelson que le daba el objetivo en Tel Aviv. Lokomotiv de Moscú igualó a 1 entre el Ravodnik y Macedonia. La vuelta en la capital rusa lo tuvo de vencedor con dados de Dmitry Sichev y el georgiano Malka Sasatiani, con el que consiguió su clasificación a la siguiente ronda. Anotó y superó 3-1 en Nicosia ante el Trabzonspor en el primer duelo de la historia del torneo que jugaron chipriotas contra turcos, luego de lo ocurrido en 1986 entre Besiktas y Apoel. Pese a perder por la mínima diferencia, pasaron los de Famagusta. Partizan supera al Sheriff Tiraspol con algunas dificultades pese a conseguir la victoria en ambos cotejos por la mínima diferencia, los cuales fueron realizados por el nigeriano Obiora Odita y se clasificaba de ronda. Steaua Bucarest superó sin problemas al Shelbourne por 4-1 con tantos de Vanen Nicolita, Victoras Jacob, Nintiudinita y Daniel Oprita para clasificarse a la siguiente ronda. En la ida ambos igualaron sin goles en Irlanda. CSKA de Sofía no tuvo muchos problemas para superar al KF Tirana, al que le marcó 4 goles en su serie, donde se impuso por un doble 2-0 en Kemal Stafa y el estadio de la Hermana de Bulgaria. Brøndby superó sin muchos problemas al Dinamo de Tbilisi, al que le marcó 5 goles en los dos duelos de la eliminatoria, donde venció 2-0 en Georgia y 3-1 como local. El debutante Thun de Suiza protagonizó otro de los grandes golpes de la ronda, ya que superó a un histórico como el Dinamo de Kiev, con el que empató a 2 en Ucrania y lo superó en Berna con gol del brasileño Thiago Bernardini. El Rapid de Viena no tuvo muchos problemas para despacharse el F91 Dudelange, al que le marcó 9 goles, 6 de ellos en Luxemburgo, donde Mohamed Akangudus y el belga Axel Laouaré marcaron dobletes. Finalmente, el debutante de Debrecen húngaro dio las goleadas de esta ronda al marcarle 8 goles al Hajduk Split, al que venció 3-0 en casa y 5-0 en Croacia con dobletes del serbio Igor Bogdanovic en Olar Gabor Ud y Peter Hammosi en Poljud. La tercera ronda previa se resolvió el 29 de julio del 2005 en Nyon y sus duelos se programaron para los días 9, 10, 23 y 24 de agosto. Sus sembrados se determinaron de la misma forma que en torneos anteriores. Rapid de Viena protagonizó una de las sorpresas de la ronda al superar al Lokomotiv de Moscú en su propio estadio para decir presente en los grupos por primera vez desde 1996, contando del eslovaco Josef Balazovic a 6 minutos del final. En Austria ambos igualaron a 1. En Armenia Bratislava se convirtió en el primer equipo en superar las 3 eliminatorias previas para calificar a la fase de grupos tras vencer al Partizan de Belgrado por penales con el tiro decisivo de Jan Durica tras una doble igualdad a 0. Thun se convirtió en la ciudad más pequeña en recibir la máxima competición europea tras superar el cuadro local al Malmö con doblete de Mario Rustinelli en el Stade de Suisse de Berna, donde fungió de local. Suiza volvía a decir presente en los grupos 3 años después. El debutante Betis español se clasificó a los grupos tras igualar a 2 ante el Mónaco en el Principado con doblete del brasileño Ricardo Oliveira y con el tanto de su coterráneo Edu en el Manuel Ruiz de Lopera, para decir presente en la fase de grupos. Udinese marcó su debut en el máximo torneo continental a lo grande, superando con apuros al subcampeón de la Copa de la UEFA, el Sporting de Lisboa, al que venció por la mínima diferencia en ambos duelos en los que marcó su figura Vincenzo Giaquinta. Rosenborg superó con sufrimiento su serie ante el Steaua, al que venció 3-2 en Tandem para volverse a clasificar a los grupos por 10ª vez en las últimas 11 ediciones. En la ida, ambos equipos igualaron a 1 en Rumania. Panathinaikos necesitó el alargue para clasificarse a los grupos y superar al Wisla Cracovia, ya que cayó 3-1 en Polonia y Dimitris Papadopoulos lo forzó a 3 minutos del final. En ese periodo de tiempo, Islas Kotsios le dio la clasificación al cuadro verde de Atenas. El Liverpool aseguró su clasificación a los grupos con doblete del español Fernando Morientes, con el que triunfó 3-1 en el Vasilevski de Sofía ante el CSKA de la capital búlgara.
Pese a perder por la mínima en Anfield, la lucha por defender su corona continuaba vigente. Anderlecht superó sin muchas dificultades su serie ante el Slavia Praga, al que venció 2-1 en Park Astrid y 2-0 en Stahov, con anotaciones de Mbom Penza en ambos partidos, y con ello el equipo belga decía nuevamente presente en la fase grupal. Manchester United no tuvo muchas complicaciones para superar al Debrecen, al que goleó por un doble 3-0 para decir presente en los grupos. Resalta el tanto del portugués Cristiano Ronaldo en Old Trafford y el doblete del argentino Gabriel Heinze en Budapest. Ajax se llevó un empate de último minuto de su visitante del Brøndby por autogol del francés Julien Scouté, pero un doblete de Wesley Sneijder le permitió triunfar 3-1 en el Amsterdam Arena y asegurar una nueva calificación a los grupos. Brujas necesitó de los penales para superar al Vålerenga. Los noruegos los vencieron con goles de Stefan Iversen en Oslo, pero el croata Posko Balaban igualó la serie en el Jan Breidel. En los penales, 1-2 de Freddy Dos Santos más el tanto de Balaban dieron el pase a los campeones belgas. Werder Bremen fue sorprendido por el Basilea y cayó 2-1 en St. Jacob Park, pero un doblete del croata Ivan Klasnic en el Weserstadion aseguró una goleada de 3-0 que le permitió volverse a clasificar sin muchos problemas a la fase de grupos. Glasgow Rangers superó sin problemas a la Nortosis en sus dos duelos con tantos del español Nacho Novo y el neerlandés Fernando Dixon en Nicosia, y los del belga Thomas Buffel y el croata Dado Persson en Ibrox Park, con los que se clasificó. El Inter de Milán aseguró su clasificación tras vencer 2-0 al Shakhtar Donetsk en su estadio, con tantos del nigeriano Obafemi Martins y el brasileño Adriano. Y yo lo finiquitó empatando en el Giuseppe Meazza, que no albergó público por la sanción debido a los incidentes ante el Milan, y esto dejó a Ucrania sin presencia por primera vez desde 1996. Finalmente Villarreal clasificó sufriendo del Everton, pese a vencerle en sus dos duelos por 2-1. La ida en Goodison Park tuvo a Josico dándole el triunfo, y en el Madrigal el uruguayo Diego Forlán le dio el cupo al submarino amarillo a los grupos en los descuentos. Esto evitó que Inglaterra tuviese a 5 representantes en la fase de grupos, lo que hubiese sido algo inédito. La fase de grupos fue sorteada el 25 de agosto del 2005 en el Foro Grimaldi de Mónaco, y sus bombos y duplas de audiencia se determinaron de la manera acostumbrada, aunque recordando que Liverpool no contaba como inglés. Los partidos se programaron para el 13, 14, 27 y 28 de septiembre, 18 y 19 de octubre, 1, 2, 22 y 23 de noviembre y 6 y 7 de diciembre. El grupo A se inició con un duelo de habla germana entre el Rapid de Viena y el Bayern de Múnich en el Ernst-Happel de la capital austriaca. Un cabezazo del holandés Roy Mackay halló al peruano Paolo Guerrero, que dio el triunfo a los bávaros. El Jan Breidel permitió a Brujas y Juventus revivir la semifinal de 1978. El bianconero exhibió su poder y volvió figuras Jens Schneider, pero que no evitó que el checo Pavel Nedved y el galo David Trezeguet dieran el triunfo a la vecchia señora. El cuadro de Fabio Capello recibió de Lealpi al Rapid de Viena. Trezeguet, el rumano de Mutu y el sueco Zlatan Ibrahimovic dieron el triunfo a la Juve en el 100º cotejo europeo de Alessandro Del Piero, quien entró de suplente. Bayern Múnich recibió al Brujas en el estreno europeo del nuevo Allianz Arena. Los bávaros se pusieron a atacar ante unos belgas que salieron a defender. El argentino Martín de Michelis fue el único en marcar por error del croata Tomislav Putina. Los dos punteros invictos se enfrentaron en Bavaria. Allí Bayern fue muy superior ante la Juventus, aunque el marcador final no lo plasmó. Sebastian Daisler y de Michelis anotaron para los bávaros e Ibrahimovic descontó muy tarde para los itálicos. La vuelta en Dele Alpi tuvo una Juve falto de ideas y un Bayern que poco a poco se diluyó. En la segunda parte ya tuvo el dominio del juego y un doblete de Trezeguet le dio la victoria al campeón italiano en un partido que fue discreto. Rapid de Viena recibió al Brujas en un duelo que terminó siendo equilibrado, aunque con los belgas disponiendo de efectividad. Pese a que los vieneses dominaron en la segunda parte, Balaban anotó el tanto de la victoria para su equipo. La vuelta en Bélgica fue de ida y vuelta, con el checo Marek Inkel y el español Javier Portillo anotando temprano. Balaban y Herbert Heyen anotaron los tantos que permitieron al Brujas continuar con opciones remotas para poder pasar. Los austriacos viajaron a Múnich con la aspiración de sumar su primer punto, pero a cambio se llevó 4 goles de parte del Bayern, dominante, que se clasificó a octavos, merced a los goles de Daisler, el iraní Ali Karimi y Mackay por duplicado. En Dele Alpi, Juventus se midió al Brujas en una noche gélida y que tuvo Del Piero protagonismo, ya que aprovechó un error de la ordenada defensa belga para marcar al minuto 79 el gol que calificó a la Juve a octavos de final. La vecchia señora viajó a Viena para cerrar su participación y lo hizo sin poner a muchos de sus titulares. Un doblete de Del Piero y complementado por Ibrahimovic permitió al cuadro de Capello llevarse la victoria y el primer puesto del grupo. Esto tras lo sucedido en el Jan Breidel.
Pese a que el Bayern cercó al Brujas y se adelantó con tanto del peruano Claudio Pizarro, los belgas encontraron a Portillo que marcó el empate y dejó a los bávaros en la segunda posición. Sparta Praga recibió a Ajax iniciando las acciones del grupo B. El Ajax 7 dominó por disposición de los checos, que esperó contragolpear. Un remate fuera del área de Miroslav Matusovic abrió la cuenta, pero lo igualó Sneijder sobre el final. Arsenal recibió el Thun. El brasileño Gilberto Silva adelantó para los Gunners, pero lo igualó Nelson Ferreira. Pese a jugar con 10 por expulsión del neerlandés Robin van Persie, su coterráneo Dennis Bergkamp dio la victoria al cuadro inglés. Los suizos jugaron de local en el Stade Suisse de Berna y allí recibieron al Sparta Praga, al que lo dominaron pero sin generar ocasiones. Y así fue la dinámica hasta el final. Allí el bosnio Selver Hodzic dio una victoria agónica al Thun. El Amsterdam Arena tuvo el duelo entre los favoritos del grupo. El sueco Fredrik Ljungberg abrió la cuenta para el Arsenal, que tras salir de la presión generada por el Ajax, amplió la cuenta con el galo Robert Pires de penal y que aseguró su victoria. Los dirigidos por Danny Blind recibieron el Thun en su estadio y monopolizaron el control del balón, aunque le costó entrar al partido. Un doblete del líder Giannis Anastasiou permitió destruir la defensa de los helvéticos y Ajax terminó triunfando. En Berna, Sneijder adelantó para el Ajax y le empató Lustrinelli para el Thun. Anastasiou y el brasileño Adriano Pimenta pusieron un nuevo empate, pero en los descuentos Nigel de Jong y el marroquí Nurdin Bukhari dieron la victoria al cuadro neerlandés. Sparta Praga recibió en Letna al Arsenal y tuvo de figura el francés Thierry Henry, que entró por el español José Antonio Reyes y marcó un doblete que le dio una gran victoria a los Gunners y además lo convirtió en su goleador histórico. En Highbury, Henry estuvo aventajando al cuadro de Arsene Wenger ante los checos, pero a los Gunners les costó tiempo para sentenciar el partido, ya que Van Persie consiguió ello en los últimos 10 minutos de juego y así el Arsenal se clasificaba a octavos. Los checos viajaron a Ámsterdam para medirse al Ajax, que se volvió dueño del cotejo con el paso del tiempo y el Sparta peló al contragolpe. Un doblete de Jong permitió a los locales clasificarse, pese al descuento del eslovaco Martin Petras. Thun recibió un Arsenal ya clasificado y que alineó a jóvenes y suplentes y sufrió un duro golpe, cuando el arquero camerunés Alman Deumi fue expulsado pese a que tenían más ocasiones. Pero un penal hecho por Pires dio el triunfo a los Gunners. Los suizos viajaron a Praga para culminar su participación ante el Sparta y tras un brusco final igualaron a 0 y con ello Thun se metía a la UEFA. Arsenal y Ajax se midieron y ambos se mostraron conservadores, tan así que pese a tener sus ocasiones, ambos se despidieron de esta fase igualando sin goles, con los Gunners ganando el grupo. Udinese dio la nota en el inicio del grupo C ante el Panathinaikos. Tras iniciar produciendo peligro, el cuadro de Serge Cosmi encontró un Yaquinta demoledor y que hizo un hat-trick con el que el cuadro blanquinegro triunfó en su estreno. Werder Bremen recibió al Barcelona en casa y el luso-teco abrió la cuenta. Los verdes de Thomas Schaaf dominaron el encuentro tras ese gol hasta que ingresó el argentino Lionel Messi, quien generó un penal que el brasileño Ronaldinho lo cambió por gol. Los dirigidos por el neerlandés Frank Rijkaard recibieron al Udinese teniendo a Messi de figura y Ronaldinho como su goleador, ya que hizo 3 de los 4 goles con los que el Barcelona triunfó tras un gran primer tiempo. Panathinaikos volvió a ser local en el Estadio Olímpico de Atenas y en 2 minutos resolvió su duelo ante el Werder Bremen. El argentino Ezequiel González y Evangelios Mancios anotaron para los verdes, pese al descuento de Miroslav Klose. Los griegos recibieron al Barcelona y le plantearon una defensa asfixiante hacia el mediocampo culé, y ello produjo un duelo trabado que quedó en tablas. Pero en el Camp Nou, el holandés Mark van Bommel abrió la cuenta para los granas, que jugaron a placer en casa frente al Panathinaikos, complementado por el triplete del camerunés Samuel Eto'o y el tanto de Messi para triunfar. En tanto, Udinese recibió en Friuli al Werder Bremen. Tras un primer tiempo táctico, un autogol de Felipe abrió el marcador para los alemanes, y los italianos trataron de reaccionar hasta que Antonio Di Natale igualó el marcador al minuto 86, que fue decisivo. La vuelta en el norte de Alemania tuvo al Bremen con solvencia, adelantándose con Klose, Frank Baumann y el francés Johan Micoud, pero un doble de Di Natale y un autogol permitió igualar el partido en solo 6 minutos. Al final, Micoud dio un triunfo al Bremen. Panathinaikos recibió en el Olímpico Udinese en la lucha por el segundo puesto y el chipriota Konstantinos Karambidis en pleno vendaval verde les dio la ventaja. Pero en 2 minutos Yaquinta y el francés Vincent Candela dieron el triunfo final a los de Friuli. El ya clasificado Barcelona recibió el Werder Bremen y no se relajó pese a su condición. Gabri, Ronaldinho y el sueco Henrik Larsson dieron el triunfo a los de Rijkaard, que venían en buenas horas también por su rendimiento en la Liga Española. El cuadro catalán viajó a Udine para medirse el cuadro de Cosmi, que aspiraba por clasificarse.
Los italianos jugaron muy atrás y lo pagaron caro, ya que Santiago Esquerro y Andrés Iniesta le daban el triunfo a un Barça que cerró bien esta fase. Werder Bremen recibió al Panathinaikos en su estadio y con los tantos de Micut de penal, el paraguayo Nelson Aedo Valdés por duplicado, Klose y Thorsten Frings lograban una contundente victoria que los dejó clasificados a la siguiente ronda. Villarreal recibió al Manchester United en el inicio del grupo D y demostró su personalidad ante un grande europeo que se defendió y dejó el duelo en tablas. Benfica retornó a los grupos tras 7 años en el remozado andaluz ante el Lille. Las Águilas dominaron el juego, pero recién en los descuentos encontraron su recompensa con un tanto del italiano Fabrizio Miccoli que les dio la victoria. Los franceses mudaron su localidad al Stade de France y allí recibieron al Villarreal, adueñándose el centro del campo y dejando el marcador en 0. Manchester United y Benfica revivieron la final de 1968 en Old Trafford y lo decidieron a balón parado. El galés Ryan Giggs abrió la cuenta, pero lo igualó Simao. A 5 del final, el neerlandés Ruud van Nistelrooy dio el triunfo al cuadro local. Los Diablos Rojos recibieron a Lille y no pudieron romper la defensa gala, que produjo el empate a 0 en el 100º partido europeo de Giggs. La vuelta en Saint-Denis tuvo a los franceses esforzándose para contener al United y lograron su cometido, con el esloveno Milenko Asimovic dándoles la victoria final, ya que el cuadro de Alex Ferguson fue incapaz de buscar la remontada. Villarreal recibió en el Madrigal al Benfica, pero las Águilas se volvieron dueños del partido muy pronto. Un penal hecho por el argentino Juan Román Riquelme abrió la cuenta, que le igualó 7 minutos después Manuel Fernández. La vuelta en Lisboa tuvo el Villarreal teniendo mayores opciones de gol ante un Benfica que provocó la incertidumbre hasta que a fin de 10 minutos un remate de Marcos Sena le dio la victoria al equipo del chileno Manuel Pellegrini. El submarino amarillo viajaba a Manchester para medirse ante el United y su ordenada defensa permitió que el partido quede igualado sin goles. El mismo resultado se reportó en Saint-Denis, donde el Lille se midió a Benfica, el cual tuvo un dominio francés que no se concretó en un partido sin brillo. Los franceses viajaron al Madrigal para aspirar a clasificarse, y su juego sería incompacto, el cual Riquelme y así el Villarreal la pasaba muy mal, hasta que una jugada de Héctor Font encontró a Antonio Guaire que le dio el pase a su equipo. Benfica recibió el Manchester United y pese a la desventaja causada por Paul Scholes, tuvo a los brasileños Giovanni Beto como sus héroes, ya que con sus goles permitió a los dirigidos por el neerlandés Ronald Koeman clasificarse de ronda, y el United último y eliminado. El subcampeón Milan inició la acción del grupo E ante el Fenerbahce y se adelantó con gol del brasileño Kaká. Su coterráneo Alex igualó de penal y en los últimos minutos Kaká y el ucraniano Andrei Shevchenko dieron la victoria del rosonero. PSV Eindhoven recibió en su casa al Schalke 04. Un gol le permitió Jan Benegor of Hesseling anotar el tanto que le daría la victoria al cuadro de Gus Hiddink, pese a que los alemanes lograron encerrarlos durante la segunda parte. Los alemanes recibieron al Milan y el inicio fue explosivo, con el centenario neerlandés Clarence Seedorf y el danés Soren Lancer marcar. Shevchenko dio ventaja al Milan pese al dominio del Schalke, que igualó con el turco Jamil Altintop. Así quedaron. Fenerbahce recibió en casa al PSV Eindhoven y dominó aprovechando su localidad, ya que los de Hiddink apenas generaron peligro. Alex por duplicado y el ganés Stephen Apia anotaban los tantos del cuadro turco que ganó y goleó. Los turcos recibieron al Schalke en un duelo donde los brasileños fueron protagonistas, con Fabio Luciano adelantando al Fenerbahce, un doblete de Lincoln volteando la cuenta y Matt Nobre igualándolo. Kevin Kuranyi dio la ventaja a los alemanes y Apia evitó la derrota local. La vuelta tuvo el cuadro alemán muy ofensivo al inicio y Lincoln dio la ventaja al Schalke, pero no aprovechó las expulsiones de Fabio Luciano y Marco Aurelio, ya que recién en los descuentos el danés Yves Sand consolidó el triunfo local. Milan y PSV se reencontraron de las semifinales del torneo anterior y el entramado defensivo neerlandés permitió el empate a 0 en San Siro. La vuelta tuvo el cuadro de Hiddink sacando ventaja con un gol tempranero del peruano Jefferson Farfán y teniendo más ocasiones, aunque jugando a la italiana. Este tanto bastó pese a las ocasiones del rosonero y triunfó el PSV en casa. Milan visitó a Estambul para enfrentarse al Fenerbahce y tuvo un Shevchenko inspirado, ya que marcó los 4 goles con los que su equipo goleó al campeón turco en el Sucru Sarakoglu y con el que mantuvo sus opciones de clasificación. Schalke 04 se midió al PSV Eindhoven en su serie en Gelsenkirchen y pese a tener un inicio titubeante con un cuadro neerlandés decidido a marcar, encontró al georgiano Levan Kobiashvili, que hizo un triplete y los dejaba aún con vida. Los alemanes viajaron a San Siro para medirse ante el Milan y deslizaron más disparos al inicio. Andrea Pirlo abrió la cuenta que igualó el danés Christian Poulsen, pero un doblete de Kaká permitió la clasificación sufrida del rosonero.
En Eindhoven, PSV se midió el Fenerbahce y pese a no tener una determinación apabullante, Philippe Cocu y Farfán marcaron los tantos con los que los granjeros lograban su clasificación ante unos turcos que facilitaron la meta del cuadro local. Olympique de Lyon recibió al Real Madrid en el inicio del grupo F en Jardin. En solo media hora de juego, el tetracampeón francés liquidó el partido con los goles del noruego John Carew, el brasileño Juninho Pernambucano y Sylvain Wilton. Olympiacos recibió en casa al Rosenborg y se adelantó con autogol del uruguayo Alejandro Lago. No obstante, los noruegos dieron la nota y con tantos de Percha Brett, autogol de Dimitris Mavrogenidis y Oyvind Stolfs lograron ganar. Rosenborg recibió en su estadio ante Lyon en Trondheim. Ambos jugaron con mucha cautela ya que los noruegos tenían la contundencia gala. Un cabezazo del brasileño Chris permitió a los franceses triunfar en Noruega y quedar punteros. Real Madrid recibió en casa al Olympiacos, cerró la cuenta con un cabezazo de Raúl. Luego le empató ante el Scafes. Sobre el final, el joven Roberto Soldado aprovechó un centro del inglés David Beckham y dio la victoria a la Casa Blanca. Los dirigidos por el brasileño Vanderlei Luxemburgo recibieron al Rosenborg que se adelantó vía Roar Strand, pero el Madrid reaccionó y con tantos del inglés Jonathan Woodgate, Raúl, Iván Helguera y Beckham logró una importante victoria. La vuelta en Noruega tuvo un Madrid que demostró su superioridad ante el Rosenborg. El sueco Mikael Dolsin hizo un autogol que abrió la cuenta y Lego Guti aumentó la misma que dio al Real su primer objetivo, calificar a octavos. En tanto el Lyon recibió al Olympiacos y se adelantó con gol de Juninho y se dedicó a gestionar su ventaja. Sobre el final Cafes consiguió el empate que no fue definitivo ya que Stepnico Buk consiguió el gol de la victoria para los galos. La vuelta en el Karaiskakis tuvo a los griegos con ventaja vía el nigeriano Haruna Babangida. Pero Olympique encontró la vuelta al marcador y con goles de Juninho, Carew por duplicado y el manense Mamadou Diarra se logró calificar a octavos. Los franceses visitaron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y la actuación de su coterráneo Zinedine Zidane permitió cierto control al local que se adelantó vía Guti. La iniciativa de los galos permitió a Carew marcar el empate final. Rosenborg recibió a Olympiacos que actuó con solidez y ello le permitió al brasileño y Rivaldo abrir la cuenta. Pese a fallar un penal vía Reset, los noruegos lograron igualar con Thorsten Hellstad que les dio el pase a la Copa de la UEFA. Los noruegos así viajaron relajados a Jerdán para medirse un Lyon que alineó suplentes al igual que ellos. Los tantos de Karim Benzema y el brasileño Fred permitieron al cuadro de Gerard Houllier cerrar brillantemente esta ronda como primeros de grupo. Olympiacos recibió un Real Madrid que estrenaba técnico en Juan Ramón López Caro y que alineó canteranos. Ello lo aprovechó los griegos para vencer con tantos del turco Erol Bulut y Rivaldo para beneplácito de su público. El grupo G inició en Stamford Bridge con el campeón inglés Chelsea frente al Anderlecht. La energía de los Blues tuvo su recompensa con Frank Lampard anotando de falta y con su dominio el cuadro del luso José Mourinho debutó con victoria. Betis recibió al Liverpool en el Luis de la Opera y el francés Florent Sinama un gol adelantó para los Reds. El español Luis García abrió la cuenta y el conservadurismo inglés dejó al su poder descontar, pero al final terminó ganando el campeón. Liverpool y Chelsea revivieron la semifinal del torneo anterior con el primer duelo de la historia entre equipos del mismo país en la fase de grupos, pero no hubo goles. En el Constant Bandenstock, Anderlecht recibió al Betis. El cuadro de Lorenzo Serra Ferrer fue superior en todo momento y volvió figura a Silvio Proto. Un pase de Joaquín Oliveira permitió a los béticos lograr una importante victoria. Los blanquivioletas recibieron a los campeones Reds que les mandaron sin problemas y una volea de Cissé les dio la ventaja y el control del juego para el Liverpool ante un Anderlecht que acumulaba su 10ª derrota consecutiva en grupos. Y se volvieron 11 ya que la vuelta en Anfield tuvo a los Reds con poca posición del cuadro de Frankie Vercauteren y lo dominó a placer goleando 3-0 con tantos de Morientes, García y Cissé para posicionarse de líder de grupo. Chelsea recibió en casa al Betis y demostró su superioridad a partir de la apertura del marcador que el brasileño Didier Drogba. El uso de Ricardo Carvalho, Joe Cole y el argentino Hernán Crespo complementaron el 4-0 final para los Blues. La vuelta en Sevilla tuvo un Betis empeñoso y que se sobrepuso a las lesiones de Nano y Oliveira. Dani entró en reemplazo de este último y marcó el tanto que le dio a los vícticos una gran victoria en una noche inspirada y mágica. Los Blues viajaron a Bélgica para medirse ante el Anderlecht y les pasó el primer cuarto de hora para sentenciar el partido con los goles de Crespo y Carvalho. La no reacción del local permitió al Chelsea no apretar y lograr de esta manera su clasificación. Anfield vio a un Liverpool actuar conservado frente a un Betis que jugó un buen partido e igualó sin goles, pasando los Reds a la siguiente ronda. El cuadro de Rafa Benítez viajó a Stamford Bridge para enfrentar al Chelsea y la labor de su defensa permitió que el duelo termine igualado sin goles. Betis y Anderlecht se emitieron para completar la acción del grupo con un cuadro local que jugó desangelado y sin hallar su mejor juego.
Un relajado cuadro belga se llevó a la victoria final con gol de su joven figura Vincent Kompany. Glasgow Rangers recibió al Porto en el inicio del grupo H con el danés Peter Lovengrantz y Perso dando la ventaja a los escoceses, con Pepe igualando 2 veces. El griego Sotirios Kyrgiakos a 5 minutos del final dio el triunfo al cuadro de Ibrox Park. Armenia recibió al Inter en Telenepole. El argentino Julio Cruz recibió el duelo al minuto 17 a favor del cuadro de Roberto Mancini, que jugó por 10 por expulsión de Juan Sebastián Verón y que aguantó esta situación. El Nerazzurro jugó sin público esta fase por lo sucedido en el torneo anterior y así recibió el Rangers. Inter dominó y triunfó contando el chileno David Pizarro, que pudo ser mayor de no ser por un fuera de juego inexistente cobrado a Martins. Porto recibió en casa al Almería y tuvo ventaja con los goles del argentino Lucho González y el brasileño Diego, pero su permisividad permitió a Peter Petras, Kozak y Balázs Burbeli dar a un club eslovaco por primera vez un triunfo y sumar puntos. Además, los dragones necesitaban de un triunfo ante el Inter para seguir vivos, y el duelo empezó muy equilibrado hasta que Marco Materazzi recibió un disparo y dio la cuenta para el Porto, que la consolidó mediante el sudafricano Benny McCarthy. La vuelta en un vacío en Meazza tuvo a los lusos adelantándose con tanto de Hugo Almeida y dominando el encuentro. La presencia de Cruz en la última media hora de juego fue crucial y con 2 tantos suyos el Inter terminó ganando. Rangers recibió en Ibrox Park al Almería, que tuvo a su arquero Juraj Kovet de figura, ya que neutralizó el dominio escocés y dejó el duelo en tablas. La vuelta a Bratislava inició con todo y tuvo a Percy y Burbeli imponiendo el empate en menos de 10 minutos. Steven Thompson puso la ventaja para el Rangers, pero el orden de las medias permitió a Kozak poner el empate final. Los escoceses fueron a Portugal para enfrentar al Porto. El cuadro del holandés Adeance tuvo claro dominio y el gol del argentino Lisandro López lo demostraba. Rangers tuvo una sola ocasión de gol con Ross McCormack marcando de esta forma el empate final. Inter recibió al Almería en el Giuseppe Meazza y sin alinear jugadores italianos desde el saque. El duelo fue un paseo para el Nerazzurro, que goleó con tantos del portugués Luis Figo y un triplete de Adriano, que siguió el primer lugar del cuadro local. Los italianos viajaron a Glasgow y alinearon suplentes ante el Rangers, que se jugaba su pase de ronda. Adriano abrió la cuenta y Lovengrantz lo igualó 8 minutos después. Tras un segundo tiempo de alternativas, el duelo quedó igualado, pero de ellas dependía de Almería y Porto, que se midieron en un campo en mal estado, y ambos equipos igualaron sin goles, con los escoceses clasificando y los eslovacos en la Copa de la UEFA. Schalke 04 fue el mejor ubicado de los cuadros provenientes de la fase de grupos al caer en semifinales ante el Sevilla español, cuadro que se coronó campeón al vencer en la final y por golear al Middlesbrough inglés. Este último equipo eliminó al Steaua de Bucarest en semifinales, que fue el mejor de los equipos que entraron desde la ronda preliminar, y previamente al Basilea en cuartos. En octavos de final, los sevillanos eliminaron al Lille en la misma ronda donde cayeron Udinese y Betis. Los octavos de final se sortearon el 16 de diciembre del 2005 en Lyon, con sus cabezas de serie determinadas al igual que en temporadas anteriores. Sus duelos se programaron para el 21 y 22 de febrero y el 7 y 8 de marzo del 2006, con la salvedad que el Inter jugó una semana después por los mismos motivos que la temporada pasada. Werder Bremen recibió a la Juventus en el norte de Alemania y mostró su vocación ofensiva, aunque solo marcó vía Christian Schulz tras un taco de Klasnic. Pero el bianconero reaccionó y con datos de Nedved y Trezeguet en 10 minutos parecía llevarse el triunfo. Los de Schaff no se dieron por vencidos y con tantos de Tim Borowski y Mukut se llevaron una victoria agónica. La vuelta en Dele Alpi empezó muy bien para el Bremen, ya que Mukut abrió el marcador al minuto 13 y la Juve reaccionaba volviendo figura a Gianluigi Buffon. En la segunda parte, un balón de Nedved encontró a Trezeguet, que empató el duelo. Sobre el final, un error de Tim Wiese dejó en bandeja el balón al brasileño Emerson, que le dio el pase a los de Capello a cuartos de final. Chelsea recibió a Barcelona por segundo año consecutivo en esta instancia. Stamford Bridge vio a los dos tomando sus precauciones hasta que una falta del español Asier del Horno a Messi cambió su disputa debido a su expulsión. Los autogoles del italiano Thiago Motta y John Terry dejaban el duelo empatado, hasta que un cabezazo de Eto'o dio la ventaja en la ida al cuadro de Rijkaard. La vuelta en el Camp Nou tuvo a un Barça anulando su juego de banda tras la lesión de Messi, y Motta continuó con su misión de anular a Lampard. Los ingleses mejoraron con el ingreso de Crespo, pero anulado por el mexicano Rafael Márquez. Un remate de Ronaldinho sentenció la serie y el empate de penal de Lampard fue anecdótico. Barcelona se vengó y clasificó a cuartos de final. Glasgow Rangers recibió al Villarreal en Ibrox Park. Un penal hecho por Perso permitió a Riquelme abrir la cuenta, pero el coraje escocés permitió a Lovengrantz empatar. El dominio amarillo permitió al uruguayo Diego Forlán darles la ventaja, pero los de Pellegrini no supieron sentenciar en la segunda parte y a cambio el boliviano Juan Manuel Peña en contra puso el empate final.
En el Madrigal, Villarreal no encontraba su juego y Dyer se iba imponiendo por el empuje de sus jugadores. Lovenkranz aprovechó el error del uruguayo Sebastián Viera y abrió la cuenta. En la segunda parte, un centro de Forlán fue rematado por el argentino Rodolfo Arruabarrena, que puso el empate que fue definitivo y permitió la clasificación de los amarillos por los goles que hizo en Escocia. Real Madrid recibió al Arsenal en el Santiago Bernabéu en su primer enfrentamiento histórico entre los dos equipos. Los ganes se asentaron bien desde el primer minuto frente a un cuadro blanco que fue diluyéndose con el pasar del tiempo. Un contragolpe a poco de iniciar en la segunda parte permitió a Henry marcar el único gol de la ida, que pudieron ser más de no ser por Iker Casillas. La vuelta en Highbury tuvo al cuadro de Wenger imponiendo su ritmo, pese a que Ronaldo y Raúl pudieron cambiar la historia de lo que fue una igualdad a 0 que dejó calificado al Arsenal. Bayern Múnich recibió al Milan, pero ambos equipos no dieron un espectáculo a la altura de lo esperado. Los bávaros fueron superiores en el primer tiempo y un remate de fuera del aire de Michael Ballack abrió el marcador. El rosonero reaccionó y un senador brasileño Serginho debutó en el brazo del francés Valérien Ismael y el árbitro cobró penal, el cual Shevchenko cambió por gol. La revancha en San Siro tuvo al cuadro de Ancelotti adelantarse con un cabezazo de Inzaghi y con una presión asfixiante para adueñarse del duelo ante el equipo de Félix Magath. Shevchenko puso el 2-0 e Ismael daba vida al Bayern. Pero en la segunda parte, Inzaghi nuevamente y un contragolpe de Kaká sentenciaron la serie para el Milan, que pasaba de esta forma a cuartos de final. PSV Eindhoven recibió al Olympique de Lyon y salió arrollador y con la posesión de la pelota, aunque volviéndose físico y con el balón parado volviéndose clave. La segunda parte tuvo el ingreso de Wiltord, que fue clave para los franceses. Un tiro libre de Juninho desde 30 metros terminó en gol y esto consolidó la ventaja visitante, que pudo ampliarse en varios contraataques. La revancha en Girardin tuvo al tetracampeón francés demostrando su superioridad amplia ante el cuadro de Hiddink y se vegaron de lo ocurrido un año atrás en los cuartos de final. Un doblete del iluso Thiago Mendes junto a los goles de Sylvain Wiltord y Fred dieron rienda suelta al dominio de Lyon, que de manera cómoda y contundente se metía de nuevo entre los 8 mejores de Europa. Benfica recibió al campeón Liverpool en su estadio en un duelo que resultó insulso, con mucha posesión en la media cancha y pocas aproximaciones a las áreas, aunque las águilas pusieron más ganas que los Reds. A poco de firmar una igualdad a 0, una falta de Petit encontró la cabeza del brasileño Luisao, quien a 6 minutos del final dio el triunfo a los lisboetas de Koeman. La vuelta en Anfield tuvo al campeón tener las ocasiones más claras y el dominio de la pelota, pero su falta de eficacia ante el arco fue aprovechada por el Benfica. Simao abrió el marcador y fue un balde de agua fría para los Reds. La acumulación de ofensivas de parte de Liverpool fue su peor remedio y las águilas ampliaron el marcador con tanto de Miccoli, que los calificó a los cuartos de final. Finalmente, los finalistas de 1972 se midieron en la Amsterdam Arena, con el Ajax teniendo un inicio meritorio, teniendo de premio los goles de Klaas-Jan Huntelaar y el argentino Mauro Rosales. Un tanto del serbio de Jan Stankovic permitió la reacción del nero azurdo, y una combinación entre Figo y el argentino Esteban Cambiaso y Cruz dejó el marcador igualado a 2. La vuelta se realizó en el Giuseppe Meazza y ya con la siguiente ronda sorteada. Inter recibió nuevamente a su afición y ella le permitió no tener mucho sufrimiento frente a un Ajax que se mostró inferior al inicio. Pese a que el Ajax mejoró su confianza en la segunda parte, un tanto de Stankovic permitió al cuadro interista meterse en los cuartos de final por tercera vez en 4 años. Esto dejaba al calcio italiano con la mayor prestación en los cuartos de final, con 3 de los 8 equipos participantes. Los cuartos de final se sortearon el 10 de marzo del 2006 en la serie de la UEFA Unión, y sus duelos se programaron para el 28 y 29 de marzo y 4 y 5 de abril, aunque con la salvedad que el Inter aún no se había calificado a esa instancia para el momento de su realización. El nero azurdo inauguró esta fase frente al submarino amarillo en el Giuseppe Meazza. Forlán abrió el marcador en menos de un minuto para el Villarreal, pero Adriano lo igualó 6 minutos después, y el Inter buscó la victoria con su rival contestando a cada opción. En la segunda parte, Martins marcó el 2-1, que terminó siendo bueno ante el reagrupamiento defensivo hecho por el visitante. La revancha en la Comunidad Valenciana tuvo ambos equipos con vocación ofensiva, pero el Villarreal se mostró más peligroso con el factor campo a su favor. En el segundo tiempo, un centro de Riquelme encontró a Rabadena, que anotaba el 1-0. La desesperación de los de Mancini causó que el local controlara el juego y se le dio un pase histórico al Villarreal a las semifinales. El Olympique de Lyon recibió al Milan en Girardin y el duelo terminó igualado sin goles, que fue el resultado del equilibrio y la falta de un cuadro dominante, pese a que los franceses acabaron frescos. La revancha en Lombardía tuvo a los franceses amos y dueños de la cancha, pese a que Philippe Inzaghi abrió el marcador. Girardin igualó la cuenta tras una falta hecha por Juninho. El Olympique buscó estirar sus diferencias, pero goles que no haces te los hacen, y eso aprovecha el Milan, que contándose Inzaghi y Shevchenko sobre el final lograron los tantos con los que el rosonero se clasificó a semifinales con suerte.
En Highbury, Arsenal recibió a la Juventus en un duelo que inició abierto con los locales yendo más al ataque. Los Gunners tuvieron al español Cesc Fábregas inspirado, marcó el primer gol tras pase de Henry y luego ambos se intercambiaron sus goles para el 2-0. El bianconero acabó con 9 por las expulsiones de Mauro Camoranesi y el francés Jonathan Sevina sobre el final. En Turín, ya sin tantos incidentes, se consumó la eliminación de los blanquinegros, que tuvieron una apática participación y que no peligró la presencia del Arsenal por primera vez en una semifinal. Finalmente, los finalistas de 1961 se enfrentaron en Daluz. Benfica encadenó varios fallos ante un Barcelona que buscó anotar sin suerte. Las águilas mejoraron, pero el marcador no se varió. La vuelta en el Camp Nou empezó con un penal que el brasileño Marcelo Moreto atajó a su coterráneo Ronaldinho, pero este mismo jugador abrió el marcador al minuto 19. Benfica mejoró y buscó el empate varias veces, con Simao teniendo la más clara opción, hasta que llegó un contraataque letal que lo culminó en gol a 2 minutos del final y el Barcelona así se clasificó. Esta instancia presentaba un duelo de grandes y dos que jugaban por primera vez esta ronda. Las semifinales se sortearon luego de la ronda anterior y sus duelos se programaron para el 18, 19, 25 y 26 de abril. El estadio de Highbury marcaba su despedida de los torneos europeos y lo hizo a lo grande con la semifinal entre el local Arsenal y la revelación Villarreal. Los Gunners salieron con las ideas muy claras y tuvieron criterio para mover el balón frente a un atento submarino. El cuadro de Wenger precisó en su ideal y Henry encontró al marfileño Kolo Touré, quien abrió el marcador. Antes del descanso, Silva derribó en el aire a José Mari sin que se cobrase penal. Arsenal tuvo más opciones en la segunda parte sin concretar y despidió su viejo estadio con la mínima ventaja. La vuelta en la provincia de Castellón tuvo un Villarreal nervioso frente a un Arsenal correcto en lo mental. El submarino encontró su juego y dominó el partido a media hora del final, y una falta de José Mari fue cobrada como penal. Riquelme buscó forzar la prórroga, pero las filas del alemán Jens Lehmann evitaron su cometido en el último minuto. Arsenal se calificaba a la final. En la otra semifinal, se midieron los finalistas de 1994. Milan recibió al Barcelona en San Siro y el peligro lo llevó por la zona de Oleguer, con Gattuso dirigiendo la orquesta de Ancelotti. Hasta que Iniesta empezó a hacer lo propio para el cuadro catalán, con el objetivo de desaparecer la influencia de Pirlo. Eso hizo que el Barça se fuera imponiendo y un pase de Ronaldinho encontró al francés Ludovic Giuly, quien abrió el marcador. Milan reaccionó y tuvo dos ocasiones, pero los blaugranas pudieron resistir y se fueron de Lombardía con un gran marcador en el duelo de ida. La vuelta en la ciudad condal tuvo un duelo con ambos equipos muy aferrados a lo que decían sus entrenadores. El duelo fue inclinado hacia el cuadro culé, que tuvo muchas ocasiones frente a un Milan que llegó a anotar vía Shevchenko, pero que fue anulado por una supuesta falta a Carles Puyol al que ni le tocó. Esta polémica marcó el partido hasta su finalización y así el Barcelona se clasificaba a la final. El duelo cumbre enfrentaba al cuadro que mejor jugó en el torneo frente al primer finalista londinense de la historia del torneo. La final fue programada para el 17 de mayo de 2006 a disputarse en el Stade de France de Saint-Denis, en Francia, como reconocimiento a los 50 años de la primera final del torneo disputada en el Parque de los Príncipes de París. Barcelona y Arsenal arribaron invictos al duelo decisivo con base a su juego ofensivo y atractivo. El árbitro fue el noruego Terje Hauge, gestionado por los ingleses, ya que fue el mismo que dirigió el cotejo de los blaugranas y el Chelsea en Stamford Bridge, y que tuvo que cambiar de juez de línea por posar con una camiseta del Barça en lo previo. El partido comenzó con un ritmo extraordinario. El Arsenal se mostraba más ofensivo, pero el Barcelona se revelaba ante el acoso y movía el balón con mucho criterio. Era una gran final de poder a poder. Rijkaard alineó un equipo muy defensivo para contrarrestar a Henry. El minuto 18 se transformó en decisivo. Eto'o se dirigió al arco, pero recibió una falta de Lehmann fuera del área, expulsión del arquero e ingreso de Manuel Almunia por un Pires que se despedía así de los Gunners. No obstante, la superioridad numérica del Barcelona tardó en notarse, ya que los Gunners recompusieron su defensa y su replanteamiento fue en un tono más especulador. Le salió bien porque al minuto 37 un tiro libre de Henry encontró la cabeza de Sol Campbell, que batió el arco de Víctor Valdés, apertura del marcador para el Arsenal. En la segunda mitad, el Barcelona impuso un ritmo agobiante y los ingleses fueron perdiendo fuerzas a medida que transcurría el partido. Se veía venir que el Barcelona iba lanzado por la victoria, y así fue gracias al ingreso de Larsson. En el minuto 77, Eto'o firmó el empate en una jugada con Deco y que fue protestado como fuera de juego por Wenger. 4 minutos más tarde, sin dar casi respiro a su rival, el brasileño Giuliano Belletti combinó con el sueco y batió por debajo de Almunia para hacer el 2-1 y el primer tanto en su carrera como azulgrana. Pero ¿de qué forma lo logró, digamos? De montar a lograr, y aunque los Gunners buscaron el empate, no tuvieron opciones claras y el partido se acabó. Barcelona conseguía su segundo título en la competición y consolidaba el inicio de una era brillante bajo la presidencia de Joan Laporta, y que empezó con la designación de Frank Rijkaard.
Los catalanes tuvieron de figuras también al neerlandés Giovanni Van Bronckhorst, el brasileño Edmilson y Xavi, entre otros, así como también el mejor Ronaldinho de su carrera, un goleador como Eto'o, Deco y Jordi que confirmaban sus credenciales y un Messi que empezaba así su ascenso como gran jugador. El capitán Puyol levantó la corona que acreditaba al Barça como campeón, y Rijkaard lograba su cuarta corona continental y primera como entrenador tras un duelo que tuvo mucho debate en lo arbitral de parte de la prensa de ambos países. La temporada del Barcelona lo tuvo también de campeón de la Supercopa Española ante el Betis, y de la Liga al sacarle 12 puntos de ventaja al Real Madrid. Donde no tuvo suerte fue en la Copa del Rey, en la que el Zaragoza lo eliminó en cuartos de final. Ello también se replicó en la Supercopa de Europa, donde el Sevilla lo goleó 3-0 en Mónaco, pese a ser dominante la mayor parte del encuentro, pero con los andaluces marcando en los momentos claves. En el Mundial de Clubes, el cuadro culé superó en semifinales al América de México, al que goleó 4-0, pero en la final fueron derrotados por el Internacional de Porto Alegre, equipo rival del Gremio, club de donde se formó Ronaldinho. Barcelona arribó a la siguiente temporada con la mira de buscar su tercera corona, pero Arsenal y otros equipos buscaban conseguir la misma, lo que veremos en el próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.